Señor, para ser cada día transformados conforme a la imagen tuya. Gracias por tu palabra, gracias por darnos oídos espirituales, gracias por darnos un corazón entendido de tu voluntad, para que seamos aceptos delante de ti. En el nombre de Cristo oramos y lo recibimos por fe. Amén y amén. Amén. Hoy les voy a compartir un tema que se llama los hijos de la fe. Voy a levantar su mano conmigo y decir: yo soy un hijo de la fe. Pero no lo escuché. Ahora sí lo escuché. Esta palabra la iba a compartir el tiempo del ayuno, el domingo, pero cuando dispuse mi corazón para orar, el Señor cambió el mensaje del ayuno y fuimos bendecidos. Hablamos un poco de la disciplina y de la obediencia. Y esto tiene que ver también con lo que hablamos el domingo, de la disciplina y la obediencia en el ayuno. Hay muchas verdades que tienen que fluir en la vida de nosotros como hijos de Dios para hacernos libres de alguna costumbre, de algunos malos hábitos, de algunas influencias que traemos desde generaciones. Y el Señor hablaba que Él es un Dios generacional, y nosotros los que somos la primera generación de cristianos, su servidor fue el primer cristiano de la familia, la pastora fue la primera cristiana de la familia. Entonces nosotros habíamos heredado una serie de influencias y costumbres, y solamente en el Señor fuimos cambiando y transformando, y todavía seguimos cambiando, todavía seguimos siendo transformados. Y la vida de todos nosotros tiene ese mismo común denominador, y es importante poner toda atención a la palabra, porque en esta casa no hablamos palabra de hombre, sino hablamos la palabra revelada del Dios que nos ha amado y nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Pero tenemos que aprender a ser discípulos y verdaderos hijos de la fe. Yo no sé cuántos lo creen en esta hora. Amén. En la palabra el Señor nos enseña, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, lo trata como un verdadero hijo de la fe. Pero hay otra porción de la palabra, y hoy quiero que usted vaya conmigo a la tercera epístola del apóstol Juan, casi de las últimas epístolas. Es la penúltima epístola antes del Apocalipsis, ¿sí? Tercera de Juan. Cuando haya llegado me dice amén. Vamos a estudiar, escudriñar toda la epístola de Juan. Es muy grandota, ¿verdad? Es pequeñita, pero Dios nos va a hablar mucho. Bueno, en esta epístola, creo que en su Biblia es una página nada más, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay 3 personajes. Uno de ellos es Gayo, el otro es Demetrio y el otro es Diótrefes, ¿sí? Hay 3 personajes. Levante su mano conmigo y diga: hay 3 personajes en esta epístola. Amén. Pero esos 3 personajes tienen una particularidad. Recibieron el evangelio de verdad, caminaron un tiempo como discípulos y como hijos, utilizando bien su libre albedrío. Pero hoy, a la luz de la palabra, vamos a ver cómo el Señor nos quiere enseñar y nos quiere instruir para que podamos depender del testimonio del Espíritu Santo, para que podamos ser formados como verdaderos hijos de la fe, viendo que aquel día se acerca, viendo que el Señor viene por su iglesia, viendo que la iglesia que viene por la que viene el Señor tiene que estar preparada. Es una iglesia madura, una iglesia que se ha guardado para Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bueno,
Entonces voy a hablar de estos tres varones para que podamos discernir que de los tres, dos utilizaron bien su libre albedrío y uno utilizó su libre albedrío de una manera errónea. Pero los tres tienen un contexto bien importante que vamos a ver a la luz de la palabra, que tiene un origen. Y le digo, ese origen lo vamos a discernir por el significado de sus nombres. ¿Sí? ¿Me está poniendo atención? Amén. Los tres tienen una importancia bien grande para poder entender y comprender que así éramos nosotros. Posiblemente aquí me está escuchando alguien, tanto aquí en el auditorio como a través de esta transmisión, que posiblemente usted fue entregado a un altar, o alguien fue entregado a un altar, alguien fue entregado en una ceremonia no precisamente cristiana, sino fue entregado, alguien pudo haber sido entregado a algo desconocido. ¿Sí? Bueno, ¿me estoy explicando? Vamos a leer Tercera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así la escritura: el anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Ahora, ya que leímos esta porción, yo quiero hablarle el significado del nombre de Gayo. Como usted se dio cuenta, Gayo es con Y. Este nombre quiere decir de la tierra. Por favor, ponga su corazón en esto. El nombre significa de la tierra. Y este es un nombre griego que tenía una connotación porque la influencia de la cultura griega era a través de filosofías y Grecia tiene fama de grandes filósofos. Todos crecían bajo esa influencia filosófica que era terrena, que era esclavizante a lo que enseñaban los filósofos de antaño, los actuales. Y en medio de esa situación, Gayo creció, pero un día recibió el evangelio de la verdad. Y este hombre estaba prosperando espiritualmente porque andaba en la verdad y manifestaba el amor hacia Dios y hacia los hermanos. Y entonces la misma escritura está dando testimonio de Gayo y decía el apóstol Juan: me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Este hombre que creció bajo la influencia filosófica griega, este hombre que su nombre significaba terrenal o de la tierra, este hombre, a través de la obediencia de la palabra, estaba convencido que no solamente había traído la imagen del terrenal, sino la verdad que había creído. Esa verdad no era una filosofía más, sino la verdad de que en él se estaba formando la imagen del celestial. Y usted sabe perfectamente la palabra, que así como trajimos la imagen del terrenal, también trajimos la imagen del celestial. Y en esta hora usted está recibiendo el evangelio de la verdad y alcanzará buen testimonio de la verdad. Porque cuando usted deja que la palabra lo vaya transformando, esta imagen terrenal no va a predominar, sino va a predominar la imagen celestial, porque ya no somos esclavos de la tierra, porque hemos discernido que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces este hombre era un verdadero hijo de la fe. Porque el apóstol Juan,
era aquel que había escrito: de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, eso les hablamos, para que tengan comunión con nosotros. Pero verdaderamente la comunión no será con nosotros, sino serán con el Padre y con el Hijo, para que vuestro gozo sea cumplido, dice la palabra. Y entonces el apóstol Juan estaba dando testimonio y decía de su hijo de la fe, decía: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y cuando el ministro que le cubre se goza del testimonio que usted camina en la verdad, hay alguien más alto que el ministro que mira. Hay un Dios que usted está agradando, porque el evangelio glorioso de la verdad no es para hacerlo terrenal, sino para transformarlo a la imagen del celestial. Por eso usted ha venido en esta hora a recibir la palabra que lo transforma a la imagen del celestial. Pero si estamos oyendo el evangelio y no hay cambio, nos estamos equivocando. El evangelio nos tiene que cambiar. El evangelio nos tiene que transformar. No vamos a ser los mismos. Y dice la palabra que todos los hermanos dieron testimonio de tu verdad. Qué lindo, hermano, es que nosotros mismos hablemos de nosotros mismos, que estamos cambiando por el testimonio de la verdad en nuestros corazones. Y entonces no tenía nada de terrenal este hombre, sino tenía la formación del celestial. Por razones de tiempo yo no voy a 1 Corintios capítulo 15, pero léalo cuando regrese a su casa, porque la palabra se complementa de una manera maravillosa. ¿Cuántos dicen aleluya, amén, amén? Tercera de Juan, capítulo 1, siempre, ¿verdad? Solo el único capítulo, ¿verdad? Ya no le voy a decir el capítulo 1, versos 5 al 8. Mire cómo se expresa la cobertura de Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Entonces mostraba amor al prójimo, especialmente a los desconocidos, dicen, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Un verdadero hijo de la fe da testimonio de su amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cómo es usted con su prójimo? ¿Cómo? Mire, dele gloria a Dios. Dígale usted al Señor: gracias porque me trajiste a esta iglesia. No sé si dice conmigo: gracias porque me trajiste a esta iglesia. Mire, con lo lejos que queda de Mazatenango, usted va a mostrar su amor cuando usted va a estar viendo en su carro, no solamente hoy, sino el domingo. ¿Cómo puedo demostrar mi amor dándole jalón a alguien? A ver cuántos tienen carro acá. Aleluya. No voy a dar jalón porque me lo pueden ensuciar. No, usted no es así, ¿verdad? Pero vamos a mostrar el amor al prójimo. Mire cómo da testimonio el apóstol Juan de Gayo. Dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Gayo era desprendido de lo material que tenía, demostraba su amor a Dios bendiciendo al prójimo. ¿Cómo estamos bendiciendo al prójimo? ¿Cómo nos estamos dando nosotros? Qué privilegio que tenemos como iglesia, ¿verdad? Porque ellos salieron, oiga, verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces encontramos aquí verdades bien importantes. La congregación daba testimonio de cómo andaba correctamente Gayo. Hablaban del amor, hablaban de la buena disponibilidad de atender, inclusive a los desconocidos. Y dice la palabra que el apóstol Pablo se regocijaba porque él andaba en la verdad. Si algo le pido yo a Dios es regocijarme de todos ustedes, porque están aplicándose a la palabra, que están ustedes aprendiendo.
no a depender, oiga, de emociones, sino de la convicción de la palabra que usted tiene a su alcance, porque esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra tiene poder para cambiar, esta palabra tiene poder para liberar, esta palabra tiene poder para fortalecer, esta palabra lo va a enfocar a lo venidero, a tener esperanza en Cristo, no solamente para este tiempo, sino para el tiempo venidero, sabiendo que todo lo que Él ha dicho se cumplirá para la gloria del Señor. Y al que estoy predicando, Él dijo: ciertamente vendré por vosotros. Y yo creo que Él viene por una iglesia que ha manifestado testimonio de la verdad, como lo demostró Gayo, así lo demostrará usted para la gloria de su nombre. Yo no sé cuánto levanta la mano en este momento y le dice: Señor, yo quiero ser como Gayo. Amén, amén. Mire qué importante es darle lugar a la palabra. Entonces no se comportó como terrenal, a eso voy. No fue terrenal, sino fue celestial. Amén. Ok. El otro varón es Demetrio. Y este varón, su nombre significa perteneciente a Ceres, diosa griega de la agricultura. Entonces, hermanos, no lo dice la palabra, yo he leído, he investigado, pero déjeme inferir en esto. Si su nombre significaba perteneciente a Ceres, era la diosa griega de la agricultura, ciertamente sus padres lo entregaron a esa potestad. Ahora ya se está ubicando conmigo. Le pusieron Demetrio porque era perteneciente a Ceres, la diosa de la agricultura. Entonces lo llevaron ante la estatua, ante la imagen de Ceres, la diosa griega de la agricultura, y le dijeron: mi hijo te lo entregamos a ti. A eso quería explicar cuántos cristianos antes de su vida como cristianos entregaron sus hijos a altares. ¿Sí? ¿Están conmigo? Y así creció. Pero un día llegó el evangelio de verdad, y este hombre que estaba atado a una potestad fue liberado y fue cambiando y transformándose de acuerdo al evangelio de la verdad que había recibido. Por eso, mis amados hermanos, cuando tenemos comunión con el evangelio de la verdad, seremos cambiados y transformados, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 11 al 12. Dice la palabra: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Verso número 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, usted está leyendo y está escuchando la voz del Espíritu a su espíritu, porque Demetrio no vivió con los antecedentes de su pasado, no vivió bajo la esclavitud con el cual había sido engendrado y entregado a la diosa de la agricultura. No fue el esclavo de ello, sino llegó la libertad, y en la libertad que Cristo le dio, alcanzó buen testimonio, porque aún la verdad misma hablaba de Demetrio. Y entonces la misma congregación daba testimonio de Demetrio. Y esto es bien importante, amados hermanos. ¿Qué dice el Señor de usted? ¿Qué va a decir el Señor de nosotros como iglesia? Alcancemos buen testimonio delante de los hermanos y delante de Dios, porque estamos obedeciendo la verdad. Entonces habían dos hombres que estaban alcanzando buen testimonio, y su pasado no influyó en su presente y en su futuro, y eso es lo que hoy
quiero que usted salga convencido, mi amado hermano, que su presente puede ser totalmente diferente si usted le da cabida al evangelio de la verdad, porque Dios lo escogió con un propósito y no tiene que vivir dependiendo del pasado, sino dependiendo del Dios que puede cambiar totalmente todo. Y usted cantaba hace un momentito, renuévame Señor, renuévame Señor. Y hoy yo declaro en esta verdad de la palabra que el Señor que yo predico es el Señor que renueva todo. Es el que dice, yo soy el que hago cosa nueva. Yo soy el que hago brotar ríos en la soledad. Yo soy el que convierto el desierto en tierra árida. Antes tu vida estaba como un desierto, mas ahora yo la convierto en tierra fértil, porque para eso te he traído, dice el Señor. Amén. Entonces el apóstol Juan da testimonio de ello. Y entonces, hermanos, veamos que esta iglesia, aunque no dice qué iglesia era, pero la epístola está dirigida a Gayo y se habla de Demetrio y se habla del otro personaje. Ahora, entonces ya vimos que tanto Gayo como Demetrio utilizaron su libre albedrío cuando recibieron el evangelio de la verdad y creyeron que cada paso que iban a dar, que cada acción que iban a realizar era conforme a la voluntad de Dios, porque tenían comunión con el evangelio. Pero había otro hombre, y este hombre se llamaba Diótrefes. Diga conmigo, Diótrefes. Y este Diótrefes, su nombre significa alimentado por Zeus. ¿Y usted sabe quién es Zeus? Es la máxima divinidad de los griegos. Entonces el nombre de Diótrefes significaba alimentado por Zeus. Ahora vuelvo a inferir que este hombre, cuando nació, fue entregado al altar de Zeus. Amén. Porque muchos de los que están oyéndome en esta hora en diferentes lugares tienen nombres de la potestad que fueron entregados. No oí ningún amén. ¿Me explico? Ni agua había tomado ahorita. Un momentito, por favor. Bueno, ahora vamos a leer un poquito, versos 9 y 10. Oiga lo que dice aquí. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahora, dése cuenta que este hombre no utilizó su libre albedrío para ser libre, sino utilizó su libre albedrío para acarrear maldición, porque estaba en una franca oposición. La epístola, o lo que está escrito por el apóstol Juan, infiere que él había escrito en varias oportunidades a la iglesia, pero los mensajes de Pablo no llegaban a esta iglesia. Está poniendo atención porque dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces esta epístola quedó como testimonio que el apóstol el apóstol Juan había tratado de comunicarse con la iglesia, pero Diótrefes se oponía, utilizando su libre albedrío, pensando que lo que sabía lo hacía autosuficiente. Entonces ahora, Gayo, hijo de la fe, ¿sí? Demetrio, hijo de la fe, rompieron maldición.
y se entregaron al evangelio de la verdad. Diótrefes era hijo de la fe. Yo quiero que usted esté convencido que de la misma manera que fue enseñado Gayo y Demetrio, fue enseñado Diótrefes. Pero los hijos a veces de la fe se ensoberbecen, se rebelan. Cuando ya saben un poquito, piensan que es suficiente para tomar la autoridad y el control de todo. Entonces este hombre estaba oprimiendo a los de buen testimonio. Este hombre estaba rebelándose en contra de Dios, en contra de la cobertura apostólica, y estaba apagando el fuego de los que eran testigos de la verdad. No sé si me está escuchando en esta hora. Esto, hermano, sucedió hace miles de años y sucede en los tiempos actuales. Porque hay hijos que son formados en la fe, pero cuando aprenden algo, en lugar de honrar a Dios y honrar a su cobertura, se rebelan, utilizando su libre albedrío en mala forma. Y qué triste, porque Dios nos llamó para sumar. Dios nos llamó para multiplicar. Dios no nos llamó para dividir ni para restar. Dios nos llamó para ser testimonio de la verdad, verdaderos hijos de la fe, y que nosotros nos gocemos de lo que han aprendido. No es para honrar al hombre, sino para honrar al Dios que nos tomó por hijos. Yo no sé cuántos alaban el nombre de Dios en esta hora. Entonces, hermano, dice la palabra que Dios otra vez cerró la puerta espiritual. Y al cerrar la puerta espiritual, estaba frenando las revelaciones de Dios que venían por su cobertura. Y él dice la palabra que parloteando palabras infladas y sugestivas, descalificaba al apóstol. Qué tremendo, ¿verdad? Se rebeló. Y usted sabe, hermano, y esto se lo dejo para otra prédica, que el espíritu luzbélico, el espíritu de rebeldía es ministrado por Luzbel, porque Luzbel cayó de la gracia por rebelarse. Por eso dice la palabra que la desobediencia es como pecado de idolatría, y la obstinación como pecado de hechicería. Porque tenía sus partidarios, pero en medio de esos habían testimonios de la verdad. Y por eso, queridos hermanos, usted escuchará a tiempo y fuera de tiempo, y gritaré y levantaré mi voz. Yo le hablo conforme a la verdad del evangelio. Pero se decide ser verdadero hijo de la fe. Amén. Y tengo la fe que usted va a ser hijo de la fe. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir en esta hora: Señor, yo soy hijo de la fe? Y entonces Dios se va a agradar de usted. Y nosotros, que somos una cobertura espiritual, nos vamos a gozar de ustedes. Nos vamos a bendecir unos a otros, y vamos a procurar el bienestar de todos. Y cuando venga alguien nuevo a la iglesia, lo vamos a cobijar como usted ha sido cobijado. Yo quiero decirle a los que acaban de llegar a la iglesia: ¿no han sido cobijados con el amor de Cristo en esta iglesia? Pues de la misma manera que habéis sido cobijados, cobijad a aquellos que han de venir muy pronto. Y muchos que han de venir, usted mismo los traerá, y encontrarán el cobijo del evangelio verdadero a través de la vida de muchos de nosotros. Porque ya no estaremos ásperos, no estaremos fríos, no estaremos terrenos, sino estaremos siendo celestiales, demostrando el amor hacia Dios y hacia el prójimo en todo tiempo. Amén. Yo no sé cuántos alaban el nombre de Dios. Pero tenemos que cuidarnos de los diótrefes, que no se nos cuele ni un diótrefes. Amén. Entonces Dios quiere que seamos nosotros una iglesia que demos buen testimonio de amor, buen testimonio de la verdad,
y que nosotros la cobertura, este cuerpo ministerial que cubre esta iglesia, nos gocemos con el testimonio de ustedes. Amén. Es el evangelio de verdad. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor. Esto me regalaba el Señor el domingo para compartir en el ayuno, pero el Señor lo cambió. Le decía a los hermanos del día del ayuno: Dios nos ama y Dios al que ama corrige. Que la corrección en el Señor no es para desalentar a nadie. La corrección en el Señor es para darnos alientos, para que seamos testimonios de la verdad. Por favor, en este momento cierre sus ojitos un momentito. Hermanos, la palabra es clara. Yo quiero solamente decirle en este momento: usted no depende de ninguna atadura del pasado, porque Cristo nos ha libertado. Cristo nos ha traído a su reino admirable. La palabra del Señor dice: oiga, si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Si su vida, usted tiene algún recordatorio de que su nombre es debido a algo de las tradiciones de este pueblo, si el nombre de sus hijos es nombre por alguna tradición, hoy puede decirle: Señor, Gayo era terrenal, Demetrio entregado a la diosa de la agricultura. Yo estoy entregado a ti. Yo soy libre. Yo soy libre. Empieza a abrir su boca, por favor. Dígale: soy libre. Y una palabra puntual dijo que Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios generacional. Y su Dios será Dios de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Hoy bendiga la vida de sus hijos. Dile: Señor, mis hijos no son terrenales. Mis hijos son del cielo. Mis hijos son del Hijo del Dios Altísimo. Señor, yo declaro esa libertad en mi vida y en mis hijos. Seremos testimonio del evangelio de la verdad. Alcanzaremos buen testimonio porque amamos a Dios y amamos al prójimo y le servimos al prójimo. Señor, no va a haber en mi corazón ningún doblez, ningún engaño, ninguna soberbia, ninguna rebeldía. Señor, lo que estoy aprendiendo de la palabra es para honrarte, para glorificarte. Lo que sé de la palabra no va a ser para ensoberbecerme ni rebelarme. Lo que sé de tu palabra es para que crezca el reino, no para dividirlo. Señor, levanto mis manos, dígale en esta hora, y declaro libertad, declaro vida, declaro libertad, declaro renovación, declaro, dígale en esta hora. Por favor, si está juntamente con sus hijos, acérquese a sus hijos y dígale a sus hijos: yo seré buena cobertura para ti, hija mía, hijo mío. Si sus hijos no están, dígale: Señor, no están mis hijos, pero seré buena cobertura para ellos. Seré una cobertura. No habrá doblez. Yo y mis hijos, yo y mi esposa, seremos testimonio del evangelio de verdad. Seremos verdaderos hijos de la fe. Seremos hijos de la fe. Señor, esta familia no va a ser asediada por el enemigo, no va a ser corrompida por el pecado. Esta familia no va a estar a la deriva. Mis hijos van a utilizar bien el libre albedrío para decidir seguir el evangelio de la verdad.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Hoy se rompen ataduras. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Por favor, preste atención. Cuando en el pasado han habido ataduras de nuestros ancestros, alcoholismo, droga, cualquier pecado de la carne, puede pasar una generación y no hay peligro, pero puede venir la segunda generación y el enemigo quiere venir a romper el cerco de santidad. Por eso no descuidemos a nuestros hijos, no descuidemos a los hijos de nuestros hijos. Estamos en una lucha espiritual. Hermanos, el evangelio que yo predico es el evangelio de verdad, y esa verdad nos tiene que hacer libres. Por eso no dejemos de congregarnos. Hoy le escribía, no dejemos de congregarnos. Hay que romper maldiciones cada día, romper los yugos, porque Diótrefes escuchó el evangelio, creció en el evangelio, pero se corrompió. Por eso hoy se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció a la muerte por mí, libre soy, libre soy. Ven con sus manos levantadas. Por favor, repita juntamente conmigo. Hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor, es mi libertador, y voy a declarar cada día que yo y mi casa serviremos a Jehová. No dejaremos puerta espiritual abierta, estaremos bajo la cobertura de Él y seremos testimonio de la verdad. Y la comunidad a la cual pertenezco hablará de que yo soy hijo de la fe, soy hijo de Dios. Amén y amén y amén y amén. Se rompen cadenas.